4 ideas destructivas. Estamos analizando la vida de 4 personajes, de 4 hombres. Los 4 fueron ateos. Y estos 4 hombres son los que más han influido en la manera de pensar del ser humano del siglo XXI. Entonces, es lógico que si nosotros queremos saber por qué hemos llegado al estado en el que el mundo se encuentra ahorita, geopolíticamente, económicamente, moralmente, religiosamente, tiene que haber una raíz. Todo esto viene del pasado. Y en el pasado encontramos que el primer hombre, ¿verdad?, que influyó durante casi más de un siglo y medio a todos los pensadores fue Carlos Darwin. De eso hablé en la primera conferencia sobre la famosa teoría de la evolución. Y Carlos Darwin, ¿verdad?, simplemente fue un hombre que postuló que simplemente somos animales evolucionados. Carlos Darwin influyó a Freud, a Nietzsche y a Carlos Marx, que fueron y surgieron y nacieron después de Carlos Darwin. Sigmund Freud, que vamos a estudiarlo ahora, él fue un hombre que dijo: no, el problema del ser humano es la psique, es la mente, no es el espíritu. Y si queremos trazar la problemática humana, viene del líbido, de problemas sexuales. Eso fue lo que Freud postuló. Lo vamos a analizar con más calma. Friedrich Nietzsche, otro hombre que dijo en el siglo XX: Dios no existe. Cuando tú crees a Darwin, cuando tú crees a Freud y cuando tú crees a Nietzsche, crees entonces el evolucionismo, el materialismo, el darwinismo, el ateísmo, que fueron las bases de una filosofía que vamos a estudiar también en el siglo XX, que se llamó el comunismo. Y el comunismo absorbió a Darwin, absorbió a Freud, y fue influenciado por Nietzsche también, o por Nietzsche grandemente. Y los 100 millones de personas que murieron en el siglo XX fueron el resultado de estos hombres que siguieron estas maneras de pensar, como Mao, José Stalin, los nazis, Benito Mussolini con el fascismo, etcétera, etcétera, y que dieron causa a que es el Estado más importante que la familia. Y vemos que desde el principio, desde la raíz, el ataque es y será siempre la familia, porque la familia es el fundamento de la sociedad. De la familia es el árbol de donde nace todo. Y cuando la familia se le pone en segundo lugar y al Estado en primer lugar y las filosofías y las ideologías en primer lugar, comenzamos a ser controlados y manipulados por estas ideas que han llevado al mundo a la locura, porque nos encontramos en un mundo loco, loco, loco. Y Carlos Marx, ¿verdad?, finalmente, cuando escribió el Manifiesto Comunista, El Capital, junto con su amigo que conoció en París, a Federico Engels, él fue el que estableció que el Estado es más importante que la familia. Porque si a la familia se le da el primer lugar, entonces el Estado queda en segundo lugar. Y cuando al Estado se le da el primer lugar, el Estado puede decirte lo que tú debes educar a tus hijos, la enseñanza que nuestros hijos deben de tener, en lo que debemos de creer y en lo que no debemos de creer. Y las garantías individuales, la soberanía que tenemos nosotros como seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios, la perdemos inmediatamente. Quiero compartir un versículo que siempre es la base de este estudio, en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y lo he estado usando como un fundamento para todo lo demás. Y ojalá que todos hayan traído su Biblia, porque por eso estamos como estamos. Muy bien. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 8:
miren que nadie los engañe. Aquí hay una advertencia muy severa, seria, de parte del apóstol Pablo. Hay un peligro para ti y para mí, en el mundo que vivimos, de ser engañados. ¿De qué manera podemos ser engañados? Dice Pablo, por medio de filosofías. La palabra filosofía, tú lo sabes, significa amor a la sabiduría o amor a los pensamientos. Entonces, Darwin, ¿verdad? Su filosofía fue, venimos de los animales. Freud, el problema es la mente. Nietzsche, Dios no existe. Marx, el Estado. Fueron ideas de 4 hombres, 4 filosofías, porque lo que son filosofías, especulaciones, hipótesis, nada de esto es de carácter científico. Y el peligro está que lo creas. Ahí está el peligro. Miren bien, cuidado con ideas, formas de pensar y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, desciende al mundo hace 2000 años y le dice a Pilato antes de morir: yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todos aquellos que son de la verdad oyen mi voz. Si tú eres de Cristo, ¿a quién vas a oír? Vas a filtrar todo lo que oyes a través de este libro. Este es el filtro. Dice en Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Noten, no dijo soy una de tantas verdades, yo soy la verdad absoluta. Qué radicalismo, ¿verdad?, de Jesucristo. Qué tremendas declaraciones postuló él, porque nadie se ha atrevido a decir eso. Buda, años antes de morir, le dijo a los discípulos, busquen la verdad. Nunca dijo que él era la verdad. Cuando el Dalai Lama dijo que él era Dios, al Papa Juan Pablo, en 1992, al Papa Juan Pablo II, cuando él le dijo a Dios, comenzaron a bombardear su correo y todo para decirle, bueno, si realmente tú eres Dios, dinos cuándo vas a resucitar. O dinos qué control tienes sobre tu vida o sobre el universo o sobre lo que va a pasar, porque si eres Dios, conoces el futuro y no te puedes equivocar. Muy bien, veamos entonces y analicemos la psicología y la psiquiatría profundamente para que veamos de qué forma podemos abordar este tema tan crítico y tan importante, porque hay muchos cristianos que entran a la universidad y estudian psicología y no hay ningún problema, nada más que cuando tú oigas esta conferencia vas a aprender a, como dice la Biblia, examínalo todo, el maestro te enseña, etcétera, etcétera, y haz a un lado como cuando comes pescado. El hecho que tenga espinas el pescado, no dejas de comerlo, sino que comes, sale una espina y la haces a un lado y te comes la carne. Todos los estudiantes cristianos de psicología o que te quieres graduar de psicólogo, de psiquiatra, examinas, recibes el psicoanálisis, la psicología transpersonal, escuchas a Skinner, a Jung, que fueron los que siguieron después de Freud, pero tú ya sabes cómo están pensando y ya sabes lo que puedes aceptar y lo que debes de rechazar. Mi hermana Tere, ustedes la conocen, mayor que yo, ella es psicóloga, tiene un doctorado en psicología y, ¿verdad?, ella usa la Biblia y le sirvió lo que aprendió porque pudo filtrar precisamente las enseñanzas de estos psicólogos que se equivocaron en la mayor parte de sus teorías. Muy bien, la psicología y la psiquiatría son disciplinas descubiertas en el último siglo, tratando de convencer al ser humano que la conducta anormal radica en problemas que tienen su fondo en la psique. O sea, psique es mente.
De ahí viene la palabra psicología, conocimiento de la mente. Entonces, el gran desconocimiento de la forma como Dios nos creó ha llevado a estos pensadores a atribuir que si una persona es paranoica, así la clasificaron. ¿Quién es una persona paranoica? Una persona que tiene miedo de todo. No es muy sociable y cree que todo el mundo la ve mal y cree que todo el mundo está en contra de esa persona. Problemas mentales como la esquizofrenia en segundo lugar, esquizofrenos, mente dividida, donde conoces a personas que en la iglesia tienen una personalidad, con sus amigos tienen otra personalidad, en su familia tienen otra personalidad y se calificaron como desórdenes múltiples de la personalidad. O sea, personas que son diferentes en la calle, son diferentes en el cine, son diferentes dependiendo del medio ambiente donde ellos se desarrollen. Otras personas como las personas sociópatas, personas, ¿verdad?, que comienzan a padecer enfermedades patológicas o patógenas y comienzan a ser neuróticos, por ejemplo, y no les puedes acercar porque brincan. Puede estar calmado por afuera la persona, pero le tocas una área o una fibra de su vida en la que en ese momento reacciona de una forma violenta o agresiva, porque por dentro es una bomba esa persona. Puede por afuera estar aparentemente calmado, pero trae una bomba de tiempo dentro de su persona, porque en su mente tiene problemas que no ha solucionado, que se le han amontonado los problemas y le tocas el gatillo y explota la persona. Entonces, cuando la Biblia nos muestra que el problema del ser humano no es la mente, y ahí es cuando podemos nosotros ya estar en facultades de poder ayudar a la gente a nuestro alrededor. Vamos a ver dos pasajes en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, donde dice: y que todo vuestro ser, espíritu, este elemento Freud no lo conocía. Que todo vuestro ser, espíritu, alma, es el segundo elemento que forma el ser humano, y el alma es la mente y cuerpo. Entonces, somos espíritu. Número 1, somos un espíritu. 2, tenemos un alma o una forma de pensar, donde se encuentra el intelecto, la voluntad, los sentimientos y las emociones en el alma, en la mente. Y el alma y el espíritu están dentro de una caja, dentro de un envase, dentro de una botella temporal, sujeto el cuerpo a la ley física de la entropía. Estamos muriéndonos celularmente todos los días, etcétera, etcétera. Y es Dios el creador, porque es natural, ¿verdad? Yo no puedo decirle a una persona que me trae un Volkswagen: Armando, ¿puedes meterle mano a mi motor? Mira, ¿sabes una cosa? Llévalo a la Volkswagen, porque ellos están especializados en ese motor, porque ellos fueron los que lo idearon y los que lo construyeron. Yo no sé nada de motores Volkswagen. Y si una persona me llega y me dice: oye, ¿puedes ayudarme con este problema con este Cadillac? ¿Sabes una cosa? Yo no conozco de Cadillac, es el constructor y el fabricante el que lo hizo. Entonces, cuando vamos nosotros a un psicólogo o a un psiquiatra que no sean cristianos, Virgen de la Macarena, en ese momento estamos poniendo nuestras manos en una persona que no conoce cómo estamos formados, que no entiende que la mente simple es el reflejo de algo mucho más profundo, donde se origina todos los trastornos mentales, toda conducta anormal viene del espíritu, de la condición espiritual por la cual Dios nos creó. Y cuando encontramos que el fondo de toda persona es su vida espiritual,
y su relación equivocada que tiene con el Padre de los Espíritus, hasta que esa persona no se conecte espiritualmente con la fuente de energía, con su creador, esa persona es imposible que funcione normalmente. Yo les platicaba ahorita a los pastores, me hicieron una entrevista hace 2 o 3 días de una estación de televisión en Florida, y me decía una persona: bueno, ¿usted qué piensa de la nueva anormalidad? De la nueva normalidad. Dije: mira, esa frase es incorrecta, no se encuentra en la Academia de la Lengua y la Literatura Española. En primer lugar, porque si es normal no es nueva. Entonces no es la nueva normalidad, es la nueva anormalidad. Ahora, quiero decirte otra cosa, le dije a esta persona que me entrevistó: la vida del ser humano, desde que Caín mató a Abel, nunca ha sido normal. El ser humano siempre, desde que Caín mató a Abel hasta nuestros días, en los últimos 6,000 años, nunca el ser humano ha sido normal en su forma de conducirse. Y es hasta que el Espíritu de Dios entra a nuestra vida, a nuestro espíritu, que es un cristiano, cuando el ser humano comienza a portarse con normalidad. Comienzas a tratar a tu esposa como una reina, comienzas a darte cuenta que el dinero no lo estuvo en la vida, comienzas a centrarte completamente, te conectas con la fuente de energía que es Dios, y conectado a la fuente de energía comienzas a saber que Él es nuestro pastor, que nada me va a faltar, que pasaremos por las aguas y no nos vamos a ahogar, por el fuego y no nos vamos a quemar, que nunca nos dejará, que nunca nos separará, y que nunca tengamos miedo de nada, ni de nadie, porque el miedo es la antítesis de la fe. Lo más interesante de todo esto que estamos estudiando es que los mismos psicólogos y psiquiatras han reconocido que el miedo inmoviliza, debilita el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico es el que nos protege contra los virus, bacterias, etcétera, etcétera. Entonces tú puedes ser una persona normal y tomas vitamina C y haces ejercicio, pero si eres una persona con un problema mental y te espantas por cualquier cosa y eres absorbido por te llegas a una histeria y a un pánico, donde comienzas hasta tener miedo a morir, etcétera, etcétera, no te das cuenta, pero todo te está carcomiendo interiormente, y te abres completamente a ataques microbiológicos, bacterianos, virulentos, etcétera, etcétera. Impresionante que un estado mental afecta nuestro estado físico. Y esto se conoció del siglo pasado como las enfermedades psicosomáticas. Psique-mente, soma-cuerpo. El estado de la mente afecta nuestra salud. Tú eres una persona tranquila, tomas vitamina C, tomas el sol, vitamina D, y nos dicen: no vayan a la playa, Virgen de todos los santos. ¿Cómo es posible que las cosas que alimentan mi sangre, que es el oxígeno, me puedan decir que la playa, el yodo de la playa, el aire, el oxígeno con nitrógeno, es lo que le da vida a mi sangre? Y mientras mi sangre esté limpia, yo tengo salud. Pero llegamos a un punto donde comenzamos a actuar como robotitos y comenzamos a comportarnos y a obedecer órdenes, y te preguntas: pues ¿de quién viene la orden? Pues no, chepo, pero yo obedezco. Y tenemos que, ¿verdad? Porque es una sociedad en la que si no, pues te va como en feria. Pero comienzas ya a pensar en tu mente de una forma cuerda, lógica y coherente, y comienzas ya a analizarte y comienzas a saber que no tienes por qué tener miedo. No tenemos por qué tener miedo. Y Hebreos 4:12 es el otro versículo. La palabra de Dios es viva y eficaz, como una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma
y el espíritu. Ahí están dos versículos en el Nuevo Testamento que nos hablan que somos espíritu y que somos alma, y que son dos entidades completamente diferentes, funcionan diferentes y se manifiestan de manera diferente. Esta es la razón por la cual la psicología y la psiquiatría describen el alcoholismo, la drogadicción, el homosexualismo, la neurosis o psicosis como enfermedades atribuidas a factores familiares o sociales en lugar de conductas pecaminosas. El otro día mi esposa y yo estábamos ministrándole a una muchacha de 19 años de edad que nos dijo que era lesbiana. Y cuando la comenzamos a interrogar, nos dijo que a los 12 años la violó un miembro de su familia y que su experiencia sexual fue tan traumática a los 12 años que de alguna forma inconsciente ella comenzó a tener aberración a los hombres, al sexo masculino, por la experiencia traumática que atravesó de niña. Y entonces a los 15 años conoció una mujer que comenzó a jalarla, se dio cuenta, ven para acá, mi nena, etcétera, etcétera. Y todos buscamos amor, todos buscamos ser cobijados, meternos dentro de las alas de alguna gallina, como los pollitos, porque buscamos amor y tenemos que dar amor. Y esta persona pues era una señora ya lesbiana, y entonces, ¿verdad?, comenzó a arrastrarla, y por eso nos dijo que ella era como era. ¿Cuál era el problema de esta muchacha? No era la experiencia traumática, como le dijimos. Recibe a Cristo, oramos por ella, recibió al Señor Jesucristo, y ahora el Espíritu Santo se va a encargar de qué cosa, de esta lesión. Es como una herida. La mente tiene herida, así como nos podemos cortar o algo por afuera lastima nuestro cuerpo, hay heridas en la mente. Y estas lesiones, esta herida de esta muchacha, ¿quién la va a sanar? Ella va a ir con el psicólogo y le va a decir al psicólogo, bueno, por eso tú eres así. Y ella le va a decir al psicólogo, ¿y ahora qué? Y entonces el psicólogo la va a tener que mandar al psiquiatra, porque los psiquiatras son los únicos que pueden prescribir medicinas, recetas. No, el psicólogo no puede recetarte nada, es el psiquiatra el que lo hace. ¿Y el psiquiatra qué le va a recetar? Chochos. Entonces la gente comienza a creer que con las pastillas tranquilizantes y químicos, ¿me van siguiendo? Esos químicos van a sanar tu mente. Imposible. Imposible. Porque el momento en que la mente es dañada, ¿verdad?, la raíz es espiritual. Y cuando el espíritu y la raíz es sanado con la sangre de Cristo, del espíritu comienza a emanar savia al árbol para que dé fruto. Y entonces del espíritu brota la fuerza, el poder, la energía divina que comienza a sanar nuestra mente. Y fue el mensaje de Jesucristo: vengo a abrirle la puerta a los presos, porque la gente vive encarcelada por sus heridas del alma, sus heridas en la mente. Ningún ser humano puede sanarnos más que la sangre de Cristo. Vayamos rápidamente al libro de Jeremías capítulo 17. Y en este pasaje vamos a ver de una forma clarísima también de qué manera el diagnóstico de Dios es tan maravilloso. Entonces, de acuerdo a la Biblia, nunca se debe eliminar la responsabilidad de nuestra conducta. Tú no puedes seguir echándole la culpa. Yo soy así porque me violaron. Yo soy así porque mi mamá era traficante, mi papá era traficante de drogas. O porque he tenido 2 abortos. O porque he tenido 2 matrimonios y todos los hombres van a ser igual. Y comienzas a meterte en una cárcel mental que tú te estás fabricando y tú te estás imaginando que es así y no es así.
No es así. Y entonces cuando comienzas a entender cómo funcionan los elementos, cómo funciona el ser humano, estamos en una posición en la que podemos entender por qué Dios nos hizo como nos hizo y nos dejó también la medicina para nuestros problemas espirituales, mentales y físicos. Jeremías 17, versículo 9. Lo voy a leer literalmente en castellano y después en el hebreo, para que veamos la profundidad de solo Dios conoce realmente las intenciones y los pensamientos del corazón. Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? A los que les interese las palabras originales en el hebreo, apúntala. La palabra engañoso es la palabra akov, A de Armando, Q de queso o B de Víctor, akov, tal como suena, y significa chueco o torcido. Después lo vamos a armar. La palabra probar, la palabra corazón es la palabra hebrea L de Lola, E de Enrique, B de Víctor. Y siempre es la mente. Cuando dice la Biblia, como es en su corazón, así es él, y del corazón salen todas las malas cosas, está hablando de la mente. Y la mente es el intelecto, la voluntad, los sentimientos y las emociones. Eso es lo que forman la mente o el alma. El alma y la mente son sinónimos en la Biblia. Y la palabra perverso es la palabra conocerá es yada, Y-A, D de David, H, A de Armando, yada como suena. Y significa conocer íntimamente. Cuando en el Antiguo Testamento tú oyes Adán conoció a Eva, está hablando de relaciones sexuales. Porque es en las relaciones sexuales donde existe el conocimiento más íntimo entre dos personas. Por eso Dios lo condena. Si no estás casado, no tengas relaciones sexuales con nadie, porque le estás dando a conocer algo que es íntimo del matrimonio. Y esa persona tú no sabes si se va a casar contigo o si va a ser tu esposa, y estás destruyendo completamente y lastimando su cuerpo y su alma. Hay una profundidad tremenda en todo lo que Dios nos dice. Y la palabra perverso es anás, tal como suena con A, anás, que significa incurable. Vamos a traducirlo ahora. Vamos a traducirlo. Nacimos chuecos, torcidos en nuestras emociones, sentimientos, intelecto y voluntad, que es el corazón. Y además de eso, estamos en una situación incurable. Perverso es, nuestros sentimientos son incurables, completamente. Íntimamente no hay ningún psicólogo, ni psiquiatra, ni psicoterapeuta, ni terapeuta. No hay nadie en el mundo que conozca al ser humano más que su creador. La conducta y la personalidad del ser humano es tan compleja, tan misteriosos somos dentro de nosotros, que el rey Salomón en Proverbios dijo lo siguiente: para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón del hombre no hay investigación. No hay nadie que pueda. Yo puedo estar casado 50 años y todavía no conozco a mi vieja. No las acabamos de conocer, caballeros. Una vez yo le dije a mi esposa, es que, y me dijo, ¿verdad? Me la mató mi esposa. Me dice, no necesito que me conozcas, simplemente ámame.
Asústame. A sus órdenes, mi generala, ¿no? Así es que no esperes, es que no lo conozco. Espérame tantito, no eres Dios. Para conocer a alguien realmente como es solo Dios. Por eso Dios conoce los secretos del corazón. Entonces vean ustedes el diagnóstico que Dios hace. Nacimos chuecos, torcidos en nuestras emociones, sentimientos, y estas son incurables. Entonces, alcohólicos anónimos, marihuanos anónimos, sociópatas anónimos y todas estas organizaciones altruistas que saben que hay un problema con el ser humano y que fueron fundadas de una forma altruista para poder ayudarnos, nos pueden ayudar simplemente cortando una rama. Bueno, Alcohólicos Anónimos ya no chupa el compadre, ya no bebe, nomás le corta una ramita, pero la raíz de esa persona sigue podrida, su espíritu. Ya no lee pornografía, le cortaron una rama también. Ya no es ladrón, le cortaron una rama también. Pero Dios viene a tratar con la raíz. La raíz. Y cuando estamos tratando solamente de modificar, ya no tomo, ya no de pornografía, los mormones nos ganan, porque ni café toman. Si se trata solamente de mantener un buen comportamiento ante los demás, estamos completamente en la ley. El cambio tiene que ser radical en lo profundo del ser humano, que es su espíritu. Vean otro caso en 2 de Crónicas capítulo 6, 2 de Crónicas capítulo 6, versículo 30, y dice así, 2 de Crónicas 6:30. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón. Solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Y el rey Salomón, en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 3, escribió: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón, ¿qué es el corazón? Voluntad, intelecto, sentimientos y emociones. Acuérdate de eso, que el corazón, los sentimientos, la voluntad, etcétera, etcétera, de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Este es el diagnóstico del Creador que nos trajo a este mundo para decirnos que la mayor parte de las personas que viven con problemas mentales severos se debe a su propio fracaso de no haber querido afrontar la vida y los problemas de su vida con el valor que Dios nos puede dar. Cuando una persona se encierra en una cárcel y comienza a culpar, yo soy así por mi mamá, porque me violaron, por mis divorcios pasados, por mi padre, etcétera, etcétera, te estás negando a verte como Dios te ve. Porque Dios te ve y te dice: yo te puedo ayudar. Son problemas, escúchame esto, la mayor parte de las personas con problemas mentales, llámale paranoia, esquizofrenia, sociopatía, psicosis, como tú le quieras llamar, como la psicología los ha bautizado o clasificado, el 99% de las personas que son calificadas con problemas anormales o de conducta son personas que tienen problemas de su pasado que no resolvieron. No te sobrepusiste a tu violación, no te sobrepusiste a tu divorcio, no te has sobrepuesto a la muerte de tu padre, a la muerte de tu madre. Vives entristecida, ya tienes 6 meses entristecida porque se murió alguien y siempre hay un acompañamiento de tristeza, etcétera, etcétera. Mi hermana Elizabeth se murió hace un mes. Yo le pedí a Dios 2 meses antes: llévatela, Señor. Estaba sufriendo horrible mi hermana.
de 50 y tantos años, vivía en Cuernavaca, Morelos, y se la llevó el Señor. Estaba sufriendo demasiado. Y cuando enfrentamos la muerte de parientes de muerte, nada más, yo le dije a un hermano hoy en la mañana, nada más el hecho de pensar que se encuentran en un lugar mucho mejor que nosotros, ya con eso podemos sobrellevar y sobreponernos y seguir viviendo. Pero tú no puedes vestirte de negro un año por el amor de Dios, ni estar sufriendo porque te violaron hace 5 o 6 años, o porque llevas 2 divorcios. No podemos. Tienes que salir de esa cárcel y tienes que resolver tu situación, invitando a Cristo a tu corazón y acercándote más a Él a través de la palabra de Dios. Ahora veamos rápidamente la psicología de Freud. Nació en 1856, tu padrino. Murió en 1939. Nació en la ciudad de Freiberg, Moravia, el 6 de mayo, y se le conoce comúnmente como el padre del psicoanálisis o del análisis de la mente. Háganme el favor. A través de su famoso psicoanálisis, es la persona que más ha contribuido en los últimos, podríamos llamar 70, 80 años, es la persona que más ha contribuido a quitarle la responsabilidad de sus problemas al individuo, culpando a otros factores del pasado. Vamos por orden. La ética freudiana o la manera de pensar freudiana respecto a lo que es bueno y lo que es malo, derivada todas de sus teorías psicoanalíticas, se puede percibir con las respuestas o la influencia tan grande que él ha tenido principalmente en el área de los derechos humanos. Cuando fue fundada la Organización de los Derechos Humanos, pues ¿quién no quiere ver una organización que defienda nuestros derechos? Porque realmente, ¿verdad?, hay situaciones como los genocidios, etcétera, etcétera, donde al ser humano se le está tratando no como un humano, se le está deshumanizando. Pero como todas las organizaciones humanas llegaron a un extremo de victimizar a las personas. Victimizar a las personas. Déjenme explicarles. Por ejemplo, cuando el expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, fue asesinado en la ciudad de Dallas, Texas, 1962, los periodistas le echaban la culpa a la sociedad. La sociedad de Dallas tiene la culpa, no el asesino, la sociedad de Dallas. Y los psicólogos le echaron la culpa a la infancia de Lee Harvey Oswald, que fue el que disparó desde una librería el rifle que mató al presidente Kennedy. Entonces, si Lee Harvey Oswald no hubiera sido asesinado por Jack Ruby a los 2 o 3 días después que lo tenían, que ya lo iban a sacar de ahí de la oficina de la policía en Dallas, entonces lo más seguro es que Lee Harvey Oswald no hubiera sido condenado como un asesino, sino lo hubieran mandado a un hospital psiquiátrico, porque él no es culpable. Él, cuando tenía 2 años, lo abandonó su mamá, lo crearon un orfanatorio, a los 5 lo echaron de ese orfanatorio, nunca tuvo papás realmente que lo quisieran, se fue a Rusia, estudió por allá, etcétera, etcétera. Entonces él es víctima del medio ambiente, de las circunstancias y de su infancia. Eso justifica a evadir su responsabilidad de pecado. Una víctima. Otro caso, un hombre llamado Charles Whitman, con W, Whitman, comenzó a disparar desde un rifle en Estados Unidos, desde una torre en Texas también. Y cuando lo enfrentaron a juicio sus abogados defensores y psicólogos, argumentaron que la sociedad y el medio ambiente y sus padres eran los culpables y no él. Mató más de 30 el Chulis. Entonces, cuando nosotros victimizamos a una persona y hacemos que esa persona no es realmente responsable de
lo que nosotros hacemos, sino que alguien es el que nos impulsó, nos motivó, etcétera, etcétera, es cuando nosotros encontramos el tremendo daño que las teorías freudianas le hicieron a la sociedad. Y finalmente, cuando los nazis fueron juzgados en Nuremberg, Alemania, 1947-1948, alegaron que ellos simplemente no eran asesinos ni genocidas. Ellos habían obedecido al Führer y argumentaron, ¿verdad?, que no eran culpables de matar a 6 millones de judíos. Yo no fui, fue Tete, pégale la que ella fue. Será melón, será sandía, ta. Cuando enfrentamos un mundo como este es cuando nos damos cuenta por qué entonces llegamos a un punto donde la Organización de Derechos Humanos victimizan a las personas y ahora a los delincuentes, a los asesinos. No son personas responsables, son víctimas de la sociedad. Y se les da una sobreprotección cuando esa persona necesita pagar por sus delitos. Actualmente casi todos los males de la humanidad son clasificados como enfermedades. Y ahora es más fácil decir estoy enfermo que ignorar la culpa o tratar de silenciarla en tu vida te endurece el corazón. Y el único verdadero y medicina que existe para cualquier problema mental, aflicción emocional, reconocimiento, es un reconocimiento honesto del pecado y la responsabilidad de que tú, eres tú, métete eso en tu cabeza. No soy yo como soy por mi mamá, ni mi papá, ni por lo que me hicieron, etcétera, etcétera. Yo he aceptado seguir siendo y estoy como soy y he aceptado y he recibido de la vida lo que yo he creído que es. Y ese es el momento cuando levantamos al cielo y nos grita un Dios desde el cielo: en una cruz bajé a ayudarte, a sacarte de tu cárcel, a sanar tus heridas emocionales, a que tengas vida y vida en abundancia. Es tan corta la vida que no podemos vivirla atormentados del pasado, por lo que me hicieron, por lo que te dejaron de hacer, que la gente, que la sociedad, que los cristianos, que el gobierno. Levantemos los ojos al cielo y pongamos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por abrirnos el entendimiento a esta introducción acerca de la mente humana, de cómo realmente funciona la mente en relación con el espíritu y por qué el mundo ha llegado al punto donde actualmente nos encontramos por desconocernos a nosotros mismos y tratar de evadir la responsabilidad que tenemos como agentes morales responsables de nuestros pecados. Ayúdanos en la próxima conferencia a continuar con este estudio para que podamos, Señor, también estar calificados para ayudar a otras personas, porque todo el conocimiento y la revelación que tú nos das no es simplemente para enriquecer nuestro intelecto, sino para ayudar a los demás. Porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él vamos a morir. Ya sea que vivamos o muramos, le pertenecemos al Hijo de Dios, quien bajó del mundo a darnos vida y vida en abundancia. Ábrele tu corazón en esta mañana, si tú no tienes a Cristo todavía, y dile: perdóname por ser como soy. Acéptame tal como soy, pecador. Ahora creo que solo tú tienes la medicina con tu sangre para sanarme. Ayúdame a reestructurar mi mente, a sacar el virus que me ha envirulado mi mente, el programa equivocado que el mundo me ha metido y yo misma a mi mente, por lo cual estoy actuando de una forma equivocada en la vida. Creo que en la cruz moriste por mis pecados, Señor Jesucristo, y te invito como mi Señor y mi Salvador para que me des esa vida que solamente tú me puedes dar. En tu nombre precioso. Amén.
Muchas gracias a todos ustedes. Ni parece que estamos distanciados, ¿verdad? Vamos a continuar con la próxima conferencia. Les quiero recordar simplemente este libro que acabo de escribir, Los Ángeles Caídos. Y en este libro estoy tratando de combatir lo que se enseña en Discovery Channel, National Geographic, tus estaciones favoritas, National Geographic, de que los aliens, los extraterrestres hicieron las pirámides de Egipto, que los platillos voladores son extraterrestres, etcétera, etcétera. Toda esta gama de información equivocada que el mundo ha producido a través de los medios masivos, pero que no entienden quién realmente construyó las pirámides de Egipto, las de Chichén Itzá, las de Stonehenge en Inglaterra, qué se encuentra de los misterios que el ser humano a través de la ciencia jamás podrá descubrir. Y para eso es este libro, para que tú puedas conocer los misterios que se encuentran en la Biblia, revelados en la Biblia. Ya no son misterios para nosotros y nos ayudan a mucha gente, a ayudarla a entender qué está pasando. Que Dios los bendiga y cuando se acuerden, oren por nosotros. Les amamos y vamos a ir mucho mejor porque lo mejor está para adelante. Vida Nueva para el Mundo y Dr. Armando Alducin Ministries presentaron El Poder de la Palabra de Dios.